el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el Mesías, dice Juan. Pero Juan no entendía qué clase de Mesías era Jesús. Él pensaba que Jesús se iba a sentar en el trono de Jerusalén, iba a zarandear a la gente, echar a los impíos al fuego y salvar a sus seguidores en el reino. Pero después de un tiempo, Jesús empezó a hablar de amor y no establecía ningún reino, y Juan como que se desanimó y fue a parar en la cárcel desanimado. Y mandó a unos discípulos que le preguntaran a Jesús, ¿eres tú el Mesías o hemos de esperar a otro? Y luego ahí en la cárcel, él empezó a estudiar y a recordar las profecías de la Biblia y se dio cuenta la clase de Mesías que iba a ser el Mesías venidero, que no iba a sentarse en el trono de Jerusalén, sino que iba a salvar primero a la gente de sus pecados. Es decir, él creció en su conocimiento del Mesías. Así que hemos estudiado en cuanto al profeta que preparó el camino para la primera venida de Jesús. Ahora quiero hablarles de otro profeta. Un profeta que levantó Dios para preparar el camino para la segunda venida de Jesús. Lo interesante es que este profeta del tiempo del fin, del cual hemos hablado en esta serie, se levanta cuando está una profecía de la Biblia cumpliéndose. Juan se levantó cuando estaba por cumplirse la profecía de las 70 semanas. Este profeta, del cual vamos a hablar ahora, se levantó cuando terminaron los 2300 días. Y lo interesante es que la profecía de las 70 semanas constituye la primera parte de la profecía de los 2300 días. Ahora, lo interesante es que cuando esta profecía de los 2300 días se iba a cumplir, hubo un gran despertar religioso. Se conoce como el movimiento milerita, que predicaron el mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14, donde dice, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. En el este de los Estados Unidos hubo un gran despertar religioso. Miles de personas iban a carpas para escuchar la predicación de la palabra de Dios en cuanto al pronto regreso del Señor Jesucristo. Ahora, lo interesante es que en conjunción con este movimiento, levantó Dios también la voz profética para preparar a un pueblo para la segunda venida del Señor Jesucristo. Esta persona se llama Elena White. Ahora, yo quiero que ustedes recuerden todos los detalles que yo presenté en cuanto a Juan el Bautista, porque esos detalles se repiten con precisión en la persona y en el ministerio de Elena G. White. En primer lugar, quiero leerles algunas citas de esta escritora extraordinaria, donde cuando se le preguntó si era profetisa, dijo no. ¿Se acuerdan de Juan? Quiero leerles esta cita, primero, que se consigue en Mensajes Selectos, tomo 1, la página 40. La hermana White estaba dando un discurso en la iglesia de Battle Creek, que era la iglesia más grande de aquella época en el estado de Michigan. Dice, durante el discurso dije que no pretendía ser profetisa. Algunos se sorprendieron ante esta declaración. Y como mucho se está diciendo acerca de esto, daré una explicación. Otros me han llamado profetisa, pero nunca pretendí ese título. No he sentido que era mi deber designarme así. Los que osadamente pretenden que son profetas en este nuestro día, son con frecuencia un reproche para la causa de Cristo. Es decir, ¿eres tú profetisa? Ella contestaba, no. Una segunda cita la encontramos en el mismo libro, Mensajes Selectos, tomo 1, en la página 39. Fíjense lo que dice. La última vez que estuve en Battle Creek, es en el estado de Michigan, dije delante de una gran congregación que no pretendía ser profetisa. 2 veces me referí a este asunto, con el propósito de hacer cada vez esta declaración. No pretendo ser profetisa.
Si digo algo diferente a esto, entiendan todos ahora que lo que quería decir era que no pretendo el título de profeta o de profetisa. Le preguntaron a Juan, ¿eres tú el profeta? Dice, no. Le preguntan a Elena G. de White, ¿eres tú profetisa? La respuesta de ella era, no. Entonces, ¿quién era ella? ¿Cómo se identificó ella? Ustedes recuerdan que Juan el Bautista, Dios no soy profeta, pero la Biblia dice que era el mensajero del Señor. Ahora, fíjense esta cita, Mensajes Selectos, tomo 1, la página 40. Dice Elena White lo siguiente, nunca he pretendido ser profetisa. Si otros me llaman así, no les discuto. Pero mi obra ha abarcado tantos aspectos que no puedo llamarme sino mensajera, enviada para dar un mensaje del Señor a su pueblo y para ocuparme de cualquier actividad que Él me señale. ¿Qué nombre se da ella? Mensajera del Señor para entregar un mensaje. También en Mensajes Selectos, tomo 1, en la página 36, dice ella esto. Algunos han tropezado en el hecho de que dije que no pretendía ser profetisa. Y han preguntado, ¿por qué? No he tenido otra pretensión, sino la de que se me ha indicado que soy la mensajera del Señor, que Él me llamó en mi juventud para ser su mensajera, para recibir su palabra y dar un mensaje claro y decidido en nombre del Señor Jesús. Así que dice, no, yo no soy profetisa, pero su papel es ser, ¿qué cosa? Mensajera del Señor, igual que Juan. Ahora yo pregunto, ¿era Elena G. de White un profeta o una profetisa? Claro que sí, pero era más que un profeta. Noten Mensajes Selectos, tomo 1 y la página 40. Mensajes Selectos, tomo 1 y la página 40. Dice Elena White lo siguiente, mi obra incluye mucho más de lo que indica ese nombre. Fíjense, mi obra incluye mucho más de lo que indica ese nombre, es decir, el nombre profeta. Me considero a mí misma como una mensajera a quien el Señor le ha confiado mensajes para su pueblo. En Mensajes Selectos, tomo 1, las páginas 40 y 41, dice ella, mi misión abarca la obra de un profeta, pero no termina allí. Abarca mucho más de lo que puedan imaginar las mentes de los que han estado sembrando semillas de incredulidad. Es decir, mi obra es la de un profeta, pero es mucho más que un profeta. Una última cita que demuestra que ella era más que un profeta. Mensajes Selectos, tomo 1, página 37, dice ella, ¿por qué no he pretendido ser profetisa? Porque en estos días muchos que osadamente pretenden ser profetas son un reproche para la causa de Cristo. Y porque mi obra incluye mucho más de lo que significa la palabra profeta. ¿Recuerdan que Juan el Bautista era más que un profeta? Ella dice, más que un profeta. Primero dijo, no pretendo ser profetisa. Entonces, ¿quién? La mensajera del Señor. Pero luego dice que es más que un profeta. Ahora yo pregunto, ¿tenía Elena G. de White el testimonio de Jesucristo? Ustedes conocen ese texto que hemos usado antes en esta serie, porque esta es la presentación número 4 en esta serie, Apocalipsis 12, 17, donde dice, entonces el dragón se airó contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen, ¿qué cosa? El testimonio de Jesucristo. Y ya nos dimos cuenta en nuestra última presentación que cronológicamente ese don se levanta después del año 1798 en los Estados Unidos de América. Es decir, la iglesia de los últimos días iba a tener el testimonio de Jesucristo en la persona de Elena White. Ahora, quiero que noten esta cita muy interesante de Elena G. de White,
donde ella habla de la función de sus escritos. ¿Recuerdan ustedes que Juan el Bautista tenía el propósito de ser una luz menor para alumbrar las escrituras del Antiguo Testamento para que todos pudieran ver a la luz mayor, Jesús? Fíjense esta cita de Mensajes Selectos, tomo 3, la página 30. Mensajes Selectos, tomo 3, la página 30. Dice ella, poco caso se hace a la Biblia. Y por esto el Señor ha dado una luz menor para guiar a los hombres y a las mujeres a la luz mayor. Está hablando de sus escritos. Poco caso se hace a la Biblia. Yo pregunto, en los días de Juan el Bautista, ¿poco caso se hacía a la Biblia? ¿Poco caso se hacía a las escrituras? Lo leímos, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué hizo Dios? Dios levantó un profeta que no tiene ningún escrito en la Biblia, levantó a ese profeta para alumbrar las escrituras, para que pudieran discernir en las escrituras ¿a quién? Para que pudieran discernir en las escrituras a Jesús. Lo mismo dice Elena White, poco caso se hace en el mundo cristiano las escrituras, a la Biblia. Por eso Dios ha levantado un mensajero o una mensajera en estos últimos días para alumbrar las páginas de la Biblia, para que la gente pueda discernir en la Biblia al Señor Jesús. Fíjense qué interesante que Juan el Bautista se levantó después de un largo periodo de silencio profético donde no hubo profeta. El periodo intertestamental de 400 años no hubo voz profética. Entraron muchos errores entre el pueblo judío. Muchas doctrinas erradas entraron en el pueblo judío. Es interesante que Dios levantó a Elena G. de White también después de un largo periodo de silencio profético. Se conoce como las edades oscuras. Es decir, era una época de tinieblas, a donde se olvidó la verdad bíblica. Por ejemplo, se olvidó la gran verdad del sábado. Se olvidó la gran verdad de la segunda venida de Jesús. Se olvidó la gran verdad de la importancia de la santa ley de Dios. Se olvidó la gran verdad de que los muertos están muertos hasta la resurrección. Se olvidó la gran verdad de que estaba comenzando el juicio. Se olvidó la gran verdad de que hay que cuidar el cuerpo y cuidar la salud, porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Todas estas verdades se perdieron de vista en la iglesia que estaban en la Biblia. Por lo tanto, Dios levantó a Elena G. de White para apuntar a esas grandes verdades, para que la gente pudiera ver esas verdades nuevamente. Es decir, Dios no levantó a Elena G. de White para traer nuevas doctrinas, nuevas enseñanzas, nuevos conceptos que no están en la Biblia. El propósito es dirigir las mentes de la gente a comprender las Escrituras para que puedan ver a Jesús en esas Escrituras. La levantó para simplificar, ampliar, magnificar, explicar, corregir, esclarecer la palabra ya dada. Ahora, ¿recuerdan ustedes que criticaron a Juan el Bautista porque no hizo milagros? ¿Saben que acusaron a la hermana White de lo mismo? Fíjense, Mensajes Selectos, tomo 2, la página 61, dice la sierva de Dios lo siguiente. Algunos declaran que no creen en la obra que el Señor me ha encomendado, porque según dicen, la señora Elena G. de White no realiza milagros. Es decir, no creen en mi obra porque no hago milagros. No creían en Juan y Juan tampoco hacía milagros. ¿Qué serie de paralelos interesantes tenemos aquí? Ahora, yo pregunto, hoy en día el mundo cristiano podría saber todo lo que necesita conocer de la verdad de Dios con solo estudiar la Biblia. Claro que sí. Yo pregunto, cuando Jesús iba a venir a este mundo, el pueblo judío podría haber sabido todo lo que necesitaba saber de Jesús de las Escrituras del Antiguo Testamento. Claro que sí. Pero como estaban en tinieblas, Dios dice, voy a levantar a uno para alumbrar las páginas del Antiguo Testamento para que puedan ver a Jesús. Igualmente el mundo cristiano hoy, si estudiara a conciencia las Escrituras, no hubiera sido necesario el don de profecía para alumbrar las páginas de la Biblia.
pero es porque el mundo cristiano está en tinieblas que Dios ha levantado un profeta contemporáneo para explicar las verdades que el mundo cristiano ha olvidado. Permítame leer una cita